Abran sus Biblias en el capítulo 3 de Colosenses. Vamos a leer unos versículos. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Dice la Biblia: casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles. La versión moderna, si alguien tiene, ¿cómo dice? Ásperos. No seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. ¿Lo leyeron todos? Me gustaría leerlo otra vez. Empecemos con el versículo 18. El apóstol Pablo dice que las casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles o ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo, o para que no se desanimen. Bueno, este tema que quiero tratar en esta tarde es un tema que casi no lo tocamos, pero lo quiero tocar en esta tarde, y le pondría por título: la familia, el diseño de Dios. Ustedes saben que la familia fue la primera institución que Dios estableció. Antes de que hubieran templos, antes de que hubieran iglesias, antes de que hubieran pastores, antes de que hubieran apóstoles, antes de que hubiera un tabernáculo, Dios estableció una familia en el huerto del Edén. La familia es un invento de Dios, porque la familia viene, hermanos, directamente de Dios. Fue Dios el que diseñó, hermanos, a la familia. Pero en estos últimos tiempos, ya de muchos años atrás, al hablar de la familia, hermanos, vamos a llegar a la conclusión que realmente son pocas las familias que viven felices. En la Biblia hay 4 pasajes: capítulo 1 de Génesis, capítulo 2, Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. En los primeros 2 capítulos de Génesis se nos habla cuando no había pecado, y en los últimos 2 capítulos de Apocalipsis se nos habla cuando ya no va a haber pecado. Pero en el lapso de estos 2 pasajes, el pecado ha estado atacando terriblemente a las familias. Observemos cómo la familia comenzó desde el principio, hermanos, a sufrir las consecuencias del pecado. Cuando Eva pecó y enseguida pecó Adán, comenzaron los pleitos. Desde ahí mismo comenzaron, hermanos, los problemas en la pareja. Y digo esto porque cuando ellos pecaron y Dios los confrontó, pues dice la palabra que lo primero que hizo Adán fue que le echó la culpa a Eva. Es que la mujer que tú me diste, le dijo, la mujer que tú me diste, ella me dio a comer el fruto prohibido y yo comí. Total que Adán descargó su culpa en su esposa. Y ahí empezaron los problemas en la familia. Más adelante vemos a Abraham. Abraham se casó con Sara, y bueno, todos sabemos que la Biblia dice que Sara era una mujer estéril, no podía tener hijos. Pero viene Sara y le dice a su esposo Abraham: entra a mi sierva, entra a Agar, o sea, ten relaciones con mi sierva para que ella quede embarazada de ti y que tú puedas tener un hijo. Aquel, bien obediente, ¿verdad?, entró a su sierva, la embarazó y tuvo un hijo, Ismael.
Pero más adelante vamos a ver que ya fue una familia con problemas, porque empezaron los celos de Sara al ver al hijo de su sierva, que era hijo de su esposo, hasta que llegó el momento en que Abraham tuvo que echar, ¿verdad?, a su propio hijo Ismael y a la sierva, y los echó, y dice que anduvieron errantes por el desierto. Un problema familiar. Más adelante vemos a Jacob, que era nieto de Abraham. Este hombre, dice la Biblia, que tuvo 4 mujeres y tuvo varios hijos, tuvo 12 hijos y una hija. Y los hijos de este hombre, de este Jacob, pues, hermanos, fueron un desastre, porque dice la palabra que lo último que hicieron fue que se juntaron, se asociaron, ¿verdad?, 11 de ellos, para vender a José como esclavo, y lo vendieron a una caravana que iba pasando, lo vendieron, y José llegó, hermanos, a Egipto como un esclavo vendido por sus propios hermanos. ¿Y qué decir de David? David, hermanos, fue un hombre que tuvo varias mujeres, también tuvo varios hijos. Y miren ustedes lo que pasó en la familia de David, porque dice que un hijo, ¿verdad?, o un hermano, dice que violó a su hermana, y el otro hermano dice que mató al violador. Miren qué familia más tremenda esa. Y así, hermanos, desde entonces hasta el día de hoy, la felicidad en las familias es algo que viene escaseando, que viene siendo pues muy poco, ¿no? El asunto es que el pecado rompió y sigue rompiendo una y otra vez las relaciones familiares. Pero esto no fue el diseño que Dios estableció para la familia. Pablo, en estos versículos que hemos leído, hermanos, ahí nos trae a regreso a lo que fue el plan de Dios para la familia. Y en estos 4 versículos que leímos, nos ha dejado Dios lo que toda familia debe de saber para ser feliz. La felicidad en una casa no consiste en las cosas materiales. Que una pareja con sus hijos sean felices no consiste en el dinero que tienen en el banco, tampoco en las cosas materiales que hay en la casa, como los muebles, los carros que manejan. No consiste tampoco en todas las diversiones a las que los hijos tienen acceso. La felicidad en un hogar depende de cada uno de los miembros que forman, que constituyen esta familia. Si las personas son malas, indudablemente la familia va a ser mala. Pero si los miembros de esa familia son buenos, entonces la familia, hermanos, va a disfrutar de felicidad. Pablo, en este capítulo 3, si ustedes leen anteriormente, ha venido tratando de lo que Dios puede hacer en una persona, hermanos, cómo Dios puede cambiar a una persona completamente, ¿no? Y entonces la pregunta surge en esta tarde: ¿cómo debería de afectar mi nueva posición en Cristo Jesús a mi familia? Y la Biblia nos dice, pues, hermanos, que cada uno de nosotros como miembros de una familia tenemos responsabilidades. Y empieza el apóstol Pablo esta lista de responsabilidades con la esposa. Ya lo leímos ahí en el versículo 18, y dice que las casadas estén sujetas a sus maridos. Hay una versión que no es muy corriente, que dice que las casadas estén sumisas a sus maridos, a sus esposos. Y esa palabra sumisión es una palabra que no es muy agradable para muchas mujeres, porque la palabra sumisión en sí quiere decir el sometimiento de una persona a la voluntad de otra. Cuando una persona se somete a otra, lo que está haciendo es someterse a la voluntad, ¿verdad?, de la otra persona. Pero cuando la Biblia dice que las mujeres, las esposas, deben de estar sujetas a sus maridos, debemos de entender, hermanos, cómo tiene que ser esa sujeción. La Biblia dice que la mujer esté sujeta a su marido. Tal vez no es un mensaje para, esta parte no es un mensaje para todos, porque no todos están casados, pero habemos muchos casados aquí. Hay otros pues que no tienen esposa, no tienen esposo. Pero ¿cómo es esta sujeción?
Les pongo un pequeño ejemplo. El ejército. En el ejército está constituido pues, de personas. Hay hombres y hay mujeres. Pero no quiere decir que alguien, porque tiene el grado de general, en sí como persona vale más que un soldado raso, ¿verdad? Sino que, hermanos, todos en el ejército, todos tienen el mismo precio, todos son personas, todos son individuos. Pero lo que sí vamos a ver en el ejército es que hay un orden de autoridad. Se ha establecido una línea de autoridad, ¿verdad? Hay generales, hay coroneles, hay capitanes, hay tenientes, hay sargentos, hay cabos, ¿verdad? Hay más oficiales, ¿verdad? Porque se pueden ustedes imaginar que hubieran 5,000 personas metidas en un cuartel y que no hubiera ninguna clase de autoridad. Eso sería un caos, eso sería terrible, que cada quien hiciera lo que se le diera la gana. Entonces se estableció en el ejército, ¿verdad?, niveles de autoridad. Pues lo mismo sucede en el hogar. Eso es lo que pasa en el hogar. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Él hizo un orden, estableció un orden para que todo funcionara perfectamente. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 que Cristo la cabeza del hombre, el hombre la cabeza de la mujer, y Dios, dice, la cabeza de Cristo. Entonces se estableció un orden. O sea que ya no es cuestión de que el hombre es más que la mujer, que la mujer vale menos que el hombre, que la mujer está en una situación inferior a la del hombre. Porque el apóstol Pablo también dice en Gálatas capítulo 3 que ahora ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay mujer, ya no hay hombre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Que todos somos iguales en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, aunque existe igualdad el día de hoy en el hombre y la mujer, que nadie, ¿verdad?, es más que otro, que nadie vale más que otro, que nadie es más importante que otro, sino que tanto el hombre como la mujer están al mismo nivel. Pero esta igualdad, hermanos, que nos habla aquí la palabra de Dios, no es darle luz verde a estos movimientos de liberación femenina que se han levantado en este último tiempo. Porque hoy en los movimientos, ¿verdad?, de la liberación femenina, lo primero que dicen las mujeres es que ellas son libres, ¿verdad?, de estar atadas a la autoridad de un varón, que ellas son libres de actuar como se les dé la gana, que aunque estén casadas no tienen por qué estar sujetas a sus maridos. Pero ahora las mujeres en el mundo pues se han liberado de esa autoridad. Pero la Biblia nos dice, la Biblia nos establece que las mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos. Y dice, como conviene en el Señor. La sujeción que el apóstol Pablo está planteando aquí no es una sujeción forzada, no es una sujeción impuesta. Le ha hecho bastante daño, hermanos, el escuchar esto, ¿verdad?, a la sociedad. Porque ahora, hermanos, hay una sociedad machista. Hay una sociedad que quiere dominar a la mujer, que quiere tener bajo sus pies a la mujer. Por ejemplo, hay ciertos países árabes donde la mujer, hermanos, es una persona de segunda clase. Hay países donde la mujer no tiene ni siquiera el derecho de manejar un carro. No le dan licencia para manejar. Hay lugares donde la mujer no puede entrar a ciertos lugares públicos. Por ejemplo, hay lugares como un estadio de fútbol. Hay mujeres donde no pueden entrar. Es solamente para hombres. Una mujer que quiera salir en estos países a hacer compras, a ir al mall, a hacer sus compras, no puede ir sola, tiene que ir acompañada. Entonces los mismos países, los mismos gobiernos han legislado leyes en contra, hermanos, de la mujer. Pero en ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios apoye alguna práctica que vaya en contra de lo que Él, hermanos, ha establecido como su diseño original. De manera que la sujeción que habla aquí la debemos de entender en qué aspecto es y bajo qué contexto. Por ejemplo, en la Trinidad,
en la Trinidad, vamos a ver que el Padre no domina al Hijo. Pero dice la Biblia que el Hijo, hermanos, se somete al Padre. El Hijo está bajo la voluntad del Padre. Tanto esta sumisión como esta autoridad fluyen en el contexto, hermanos, del amor en la deidad. El Hijo se sujeta por amor, hermanos, a su Padre. Por eso Juan capítulo creo que 5 versículo 30, Jesús le dijo a las personas que estaban ahí a su alrededor: yo no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la voluntad de mi Padre. Jesús no vino a hacer lo que Él quiso. Él vino, hermanos, a cumplir la voluntad de su Padre. Lo mismo dice más adelante en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Eso quiere decir que el Hijo estaba y está sujeto, hermanos, al Padre. Y como Dios se define como un Dios de amor, entonces el Hijo se somete al Padre voluntariamente. Y eso es algo que tiene que ser, hermanos, igual pues tiene que ser establecido en el hogar. Eso es lo que debe de ocurrir en una pareja. Yo como esposo no estoy llamado a obligar a mi esposa, hermanos, a que se someta a mí. Yo no la obligo, le digo, te tenés que someter a mí. No la fuerzo a que se someta a mí. Entonces, ¿cómo se va a someter ella a mí? Cuando ella mira, hermanos, el amor que yo le tengo, cuando ella mira, hermanos, la forma en que la trato, la forma, hermanos, en que la cuido, la forma en que la sirvo, ella voluntariamente se va a someter a mí por amor. Entonces, cuando Pablo dice que las casadas estén sujetas a su marido, eso tiene que ser bajo el contexto del amor, no a la fuerza. No, hermanos, obligadas. ¿Me están entendiendo? ¿Me están oyendo? Yo no puedo forzar a mi esposa, hermanos, no le puedo exigir a que me obedezca porque yo soy su esposo. Cuando una pareja no se sujeta, hermanos, a este orden divino, cuando no se sujeta a este diseño original de Dios, ¿qué es lo que pasa? Vienen las separaciones y hasta pueden llegar los divorcios, ¿verdad? Aún en parejas cristianas. Entonces la esposa debe de respetar a su esposo. Y hoy en el mundo, hermanos, hay mujeres que ya no respetan a su esposo. Hay mujeres que tratan a sus esposos como que si fueran sus hijos, ¿verdad? ¿Ustedes sabían que hay mujeres que le pegan a sus esposos? Hay esposos que se meten debajo de la cama porque la esposa les quiere pegar. Ahora, ¿cómo le llaman? La tóxica, ¿verdad? La tóxica, porque son mujeres tremendas. ¿Qué orden puede haber ahí? ¿Qué felicidad puede haber ahí? Entonces la Biblia pues nos dice, nos establece que la mujer debe de sujetarse a su esposo, pero bajo el contexto de amor. ¿Cómo una mujer se va a sujetar a su esposo si la maltrata? Eso es imposible. Ahora, el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, la responsabilidad del esposo para con la esposa. Veamos el versículo 19. Ahora lo que le dice a los esposos: maridos, amad a vuestras mujeres. Pero la forma en que el apóstol Pablo lo dice: maridos, amad a vuestras mujeres. No está diciendo aquí: yo les propongo que amen a sus esposas. Yo les sugiero que amen a sus esposas. Yo les aconsejo que amen a sus esposas. Hasta cierto punto se oye como una orden, ¿no? Amad, maridos, amad a vuestras mujeres. Es que claro está que cuando uno se casa por amor, ¿verdad? Uno no se va a casar. Yo he oído ya casi en los 70 años que tengo de vida, he escuchado que dicen: me voy a casar y no lo quiero, pero ahí en el camino tal vez ahí se me abre el corazón y llego a amarlo. Eso es un fracaso, eso va directo al fracaso. Cuando uno se casa, uno tiene que casarse por amor, no por obligación, no porque lo están forzando. Hay que casarse por amor. ¿Viste? Hay que casarse por amor. Entonces dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Ahora, fíjese que esto es bien importante, porque este mandamiento que da aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo
tenía el propósito de redefinir, hermanos, todo lo que hasta ese momento se conocía con respecto al trato que el hombre le daba a la mujer. Porque si miramos el Antiguo Testamento, la mujer estaba en desventaja. En el Antiguo Testamento, y máxime en la ley judía, hermanos, la mujer era una cosa, era una posesión de su marido. La mujer, hermanos, ella no era dueña de nada, era el marido el que era dueño de todo. Y es más, la mujer ni siquiera podía trabajar en el Antiguo Testamento, no podía ganarse sus centavos. Ustedes nunca van a ver un versículo que diga, y la fulana de tal estaba en el campo trabajando, o la fulana de tal estaba haciendo este trabajo. No, porque a la mujer le estaba prohibido trabajar. Por eso, si ustedes miran Segunda Reyes capítulo 4, se recuerdan de la viuda, ¿verdad? Aquella mujer perdió a su hijo y dice que el esposo dejó una deuda muy grande, una deuda grande. Y vino el acreedor con la viuda y le dijo: vengo a que me pagues lo que tu esposo me debe. Aquella mujer, si no trabajaba, ¿cómo iba a tener dinero? Le digo: yo no tengo dinero. Bueno, te voy a dar cierto tiempo, te voy a dar ciertos días y voy a regresar. Si no tienes el dinero para pagarme, me voy a llevar a tus hijos. Tenía 2 hijos, me los voy a llevar como esclavos. Y según la ley que se estableció en el Antiguo Testamento, aquel hombre tenía el derecho de llevarse a esos niños como esclavos, si la deuda no se le pagaba. ¿Se puede usted imaginar la aflicción de aquella mujer? La desesperación de aquella mujer, que le iban a quitar a sus 2 hijos y que se los iban a llevar como esclavos. Bueno, ustedes saben la historia. Va aquella mujer a buscar la ayuda de Eliseo y se lleva a cabo aquel milagro de la multiplicación del aceite. ¿Se recuerdan, verdad? Ya no hay que entrar en ese detalle. Pero digo esto, pues, porque la mujer no podía trabajar. Miren, Ruth, en el libro de Ruth, Ruth quedó viuda también. Y no dice la Biblia que al quedar viuda se fue a trabajar. Lean todo el libro de Ruth y no dice que trabajaba. ¿Qué era lo que hacía? Para poder subsistir, se iba a los campos, ¿verdad? Y cuando los hombres andaban recogiendo, cosechando el trigo, ellos botaban unas espigas de trigo, y eso era lo que ella recogía para poder alimentarse, para poder hacer pan y comer ella y su suegra. Entonces, en todo el Antiguo Testamento, la mujer estaba en desventaja. Ellas no tenían ningún derecho legal. Eran simplemente un objeto del esposo. Entonces, en el Antiguo Testamento, la mujer fue vista como un ser humano de segunda clase, ¿no? El esposo podía divorciarse por cualquier situación, por cualquier causa. El esposo podía desechar a su esposa y divorciarse. Ella no podía hacer eso. No tenía ese derecho para hacerlo. Pero entonces, hermanos, solamente el marido tenía privilegios. Fíjense, aún si moría el papá, ¿verdad? Y no tenía hijos herederos, sino que solo mujeres. A las mujeres no le daban la heredad, solo a los hijos varones. Ellas no podían recibir una heredad de parte de su padre. Solamente hubo un caso especial: las hijas de Salpaad. ¿Han leído eso, verdad? Capítulo 27 de Números. El papá murió y no tenía hijos varones, solo mujeres. Entonces ellas iban a perder la herencia de su padre. Entonces se fueron allá con el sacerdote y presentaron su caso y dijeron: no, ¿cómo va a ser eso? Que vamos a perder la heredad de nuestro padre, porque ellas no podían recibirla. Y dice que llegaron hasta Moisés, y Moisés dice que lo consultó a Dios, y Dios le dijo: sí, denle la heredad que les corresponde. Pero eran un caso especial, porque como mujeres no podían recibir ni siquiera una herencia de parte de su padre. Entonces miren cómo era la situación de la mujer en el Antiguo Testamento. Pero entonces, en medio de esta sociedad insensible, en medio de esta sociedad machista, fue cuando se oyó la voz de Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres. Y cuando los judíos oyeron esa expresión, esas palabras, eso fue, hermano, como haberle reventado una bomba en los oídos.
Porque en realidad los maridos no amaban a sus mujeres. Pablo le dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y eso fue algo que revolucionó, ¿verdad?, la vida de los judíos. Entonces, ya con lo que Dios empezó, hermanos, a enseñar, a revelar, entonces ya se empezó a hablar de igualdad, que el hombre era igual que la mujer era igual que el hombre. Ese imperativo le dado al marido de amar a su esposa fue una especie de revolución en los oídos de los judíos, porque ya la mujer alcanzó el nivel, ¿verdad?, igual al de hombre. Entonces ya el hombre, ¿verdad?, ya tenían que empezar a amar a sus mujeres, ya verlas de otra forma, de otra manera. Pero, hermanos, al buscar ese nivel de comparación, ¿verdad?, de ese amor entre esposo y esposa, ningún amor se compara con el amor que Cristo le tuvo a la iglesia. Porque dice la Biblia que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el amor sublime, ¿verdad? No hay otro amor entre esposos como el amor de Cristo a la iglesia. Y miren lo que dice el versículo 19, la segunda parte: no seáis ásperos con ellas, no seáis desapacibles con ellas. La versión moderna dice: no seáis ásperos. ¿Y qué quiere decir la palabra áspero? No seáis toscos, no seáis rudos, no seáis desabridos, no seáis violentos, no seáis severos. Eso es lo que quiere decir: no seáis duros con ella. Hay esposos que tratan mal a la esposa. Yo he oído expresiones que dicen: es que esta, así la verdad, esta. Cuando yo oigo que dicen, se refieren a la esposa y dicen esta, ¿saben ganas de qué me dan? Meterle la esposa no se trata así. Es una falta de respeto. Es que esta, ¿cómo esta? Si es su esposa, es la mujer que usted mismo eligió para el resto de su vida. A la esposa hay que tratarla como se merece, como debe de ser. No seáis desapacibles o no seáis ásperos con ellas. Fíjate que aparte del mandamiento que le da al hombre de amar a su esposa, se le da el mandamiento de que no sean rudos, que no sean ásperos con ellas. ¿Y cómo puedo yo mostrar que amo a mi esposa? Pues esa es una respuesta sencilla, una respuesta directa, una respuesta entendible: no ser áspero con ella. Hay esposos que tienen a la esposa únicamente como sirvienta, como que si fuera la sirvienta de la casa, la que cocina, la que lava, la que limpia. No, la Biblia dice, lo dije en Gálatas 3, que ya no hay hombre y no hay mujer, todos somos unos, todos somos iguales en Cristo Jesús. A la mujer hay que tratarla con delicadeza. A la mujer no se le puede tratar de una manera tosca, ruda, de una manera áspera. Hemos leído de este Pedro, ¿no? Fíjense que el apóstol Pedro era casado, porque dice la Biblia que fue a orar por su suegra. ¿Se recuerdan cuando tenía fiebre? Sí. O sea, este Pedro era casado. Pero todos, por lo que leemos, hemos llegado a entender que Pedro tenía un carácter bastante fuerte. Era bien salido. Ese hablaba ahí. Cuando llegó el momento en que iban a tomar a Jesús preso, ya porque ya llegaba el tiempo de ser crucificado, y cuando llegaron los soldados a Getsemaní, ¿qué hizo Pedro? Cuando vio que los soldados iban a agarrar a Jesús, agarró un machete y tiró ese no iba a matar, a ver si lo asusto. Ese iba a matar. Yo recuerdo que mi papá dijo una vez: si ese manco, ese soldado, no hace la cabeza, no, le parte la cabeza en dos. Pedro tiró a matar, porque así era él, tenía un carácter bastante fuerte. Y cuando le tira con la espada el golpe, aquel solo hizo la cabeza a un lado, y todavía dice que le cortó la oreja. En el capítulo 9 de Marcos dice que llegaron a la ciudad de Capernaum Jesús con sus discípulos,
Y cuando entraron a la ciudad, dice que Jesús les preguntó, ustedes, les dijo, ¿de qué venían peleando? ¿Por qué venían peleando en el camino? O sea que Jesús iba adelante y los discípulos atrás peleándose entre ellos. Si lo están buscando, está en el versículo 33. Léelo. Y llegó a Capernaum. Y así que estuvo en casa. Les preguntó a sus discípulos. ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea que iban caminando hacia Capernaum y se iban peleando atrás. Y no cabe duda que entre ellos estaba Pedro. O sea que Pedro tenía un carácter. Yo me pregunto, ¿cómo se portaba con la esposa Pedro? Se había portado de una manera ruda, mala, por la clase de carácter que tenía. Pero cuando Dios lo cambia, cuando el Espíritu Santo entra a él, lo transforma. Eso sí, leámoslo, vamos a 1 Pedro capítulo 3. Miren lo que dice Pedro acerca de las esposas. 1 Pedro capítulo 3, en el versículo 7. Vosotros maridos, semejantemente habitad con ellas según ciencia. O sea, habitad con ellas con sabiduría, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Mire cómo cambia ahora Pedro. Ahora dice que la mujer es un vaso más frágil, que hay que tratarla como un vaso más frágil y que hay que vivir con ellas en ciencia, o sea, sabiamente, pues. Pero lo más importante de este versículo dice que hay que tratarlas como vaso más frágil para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, un hombre, un esposo que trata mal a su esposa, sus oraciones no son oídas. ¿Te escuchan? Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo va a escuchar Dios las oraciones de un hombre que trata mal a su esposa? No. Y dice que para uno que predica, por ejemplo, a mí en algunas veces me ha dicho hermano Willy, ese mensaje que dio me fue de mucha bendición. Me lo han dicho varias veces. Y yo digo, pues gracias a Dios, ¿verdad? Es Dios. Pero la mayor aprobación que yo tengo que tener es la de mi esposa. No la de ustedes, la de mi esposa. No la aprobación de los ancianos ni de los sugieres, la de mi esposa. Si mi esposa no me aprueba aquí en el púlpito, yo estoy perdido. ¿Están escuchando? Ustedes no han oído, yo he oído que dicen, mi papá dice ahí, la iglesia es una cosa, pero ahí en la casa dicen, es un ogro, es muy distinto. Entonces yo me parara aquí a predicar un montón de cosas y mi relación con mi esposa es mala, yo sería desaprobado o reprobado aquí en el púlpito. Entonces la mayor aprobación, aparte de Dios, que yo debo tener es la de mi esposa. Y cualquiera que predica aquí también como esposo tiene que tener la aprobación de su esposa. Amén. Y dice ahí, para que nuestras oraciones sean, ¿qué dice? Sean oídas. Ahora nos dice, hay otro punto aquí. Nos habla de los hijos también. Eso sí, muchos no son casados, pero aquí todos somos hijos, ¿verdad? Aquí todos somos hijos. Y el imperativo y mandamiento es, hermanos, para los jóvenes, es que obedezcan a sus padres. Jóvenes, señoritas, obedezcan a sus padres. Es interesante que a las esposas se les demanda sujeción o sumisión y a los jóvenes se les demanda obediencia. Para mí que viene siendo lo mismo. Hijos, obedeced a vuestros padres. Pero fíjense que este texto, esta parte que le habla a los hijos, pareciera el día de hoy que es un texto que está fuera de moda. Fuera de moda. Porque, hermanos, el día de hoy hay una rebeldía tan tremenda
en los jóvenes una desobediencia que nos dice, que nos revela que lo último que quieren hacer los jóvenes es obedecer a los padres. Miren cómo el gobierno le quitó a los padres la autoridad de disciplinar a los hijos. Porque allá en los tiempos pasados en Guatemala, los mismos maestros agarraban a reglazos a los alumnos, le jalaban las orejas. Pero todo eso lo quitaron. Lo quitaron. Hace años atrás estaba la generación de hierro. Nuestros padres, así que ya, pues, ellos nacieron ya muchos años atrás. ¿Verdad? Los abuelos, los bisabuelos. A eso se les llamó la generación de hierro por su trabajo duro y por sembrar, por implementar en sus hijos, en sus nietos, los verdaderos valores de la vida. Ahora no, ahora está la generación, ¿cómo le llaman a esta generación? De cristal. Dígale usted cualquier cosa a un jovencito, ya se le voltea. Antes no. Antes lo cuereaban a uno. Yo todavía alcancé eso, Vix. Ya fui naciendo ahí a finales de la generación de hierro, pero todavía alcancé. En una ocasión hice una travesura. Y los abuelos de antes no eran como los de hoy, ¿va? Los de hoy son bien alcahuetes, ¿va? Empezando por Miguelito. Pero los abuelos de antes, un día hice una travesura. Yo tenía mis 8, 9 años, 10 años, y me agarró mi abuelito y me pegó. Pero mire, hermano, me pegó con un amor. O sea, no me dolió. En vez de llorar, hice como que estaba llorando, pero no me dolió, ¿vale? Mi abuelito cómo pega, dije yo. En otra ocasión, si vos te acordás, estábamos jugando con mi hermano y él me iba siguiendo con un palo de escoba. Y llegamos así a la sala de la casa y me tiró, igual que Pedro, a matar. Me tiró el palo de escoba así, y yo me hice a un lado, que atrás de mí estaba una vidriera de aquellas antiguas, ¿verdad? Vidrios así de flores, floreados, bien bonita, y la quebró. Cuando llegó mi abuelito, ¿verdad?, a preguntar que quién le había quebrado su vidriera, pues supo que habíamos sido nosotros y me va agarrando. Ni me le huí, fíjate, mi abuelita, como pega. Ni me le huí. Me va metiendo una cuereada, ¿no? Que hasta calentura me dio. Ya bueno, la generación de hierro. Ahora no, ¿verdad? Váyase con su papá. Ahí en el pan, perdón, nalgas. Ya, aquel gritar. Un niño de 10, 15, 20 años no se le puede decir nada porque ya están que se van de la casa y aquella rebeldía. Lo que menos quieren pues es obedecer a sus padres. Antes, ¿va?, una mirada. Yo me recuerdo de mi papá me daba una mirada y ya. No decía nada, una mirada, ya me quedaba todo. Había mamás que le decían a los hijos, se portaban mal cuando iban a alguna visita o en la calle: cuando lleguemos a la casa, vamos a hablar. Y si usted está viejo y no pasó por eso, no tuvo vida, no tuvo niñez. Cuando lleguemos a la casa, vamos a hablar. Era entrando a la casa, que hablar, empezaba la masacre ahí. Así eran los padres. Y los papás con el cordón de la plancha, ¿verdad?, con lo que hubiera. Porque la Biblia lo dice, capítulo 23 de Proverbios, versículo 13. Dice que el castigar al muchacho, dice, con vara, eso no lo va a matar, dice. Al contrario, le va a hacer un bien. ¿Verdad? Y a los que ya estamos grandecitos nos corrigieron, pero gracias a Dios esa corrección nos hizo hombres de bien, mujeres de bien. ¿Verdad? Porque no hay cosa más preciosa que obedecer a los padres. Pero la desobediencia en este tiempo, hermanos, se mira en tantos hijos que se vuelven contumaces, que se vuelven rebeldes, y han dado al traste con la armonía familiar.
que vienen los problemas. Vienen los problemas. Pero fíjese que dice aquí el apóstol: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto, dice, agrada al Señor. Ustedes jóvenes, señoritas. Oh, mire, mi papá decía: Willy, ya puede ser abuelo, pero yo soy su papá, decía. Así lo dijo. Willy puede ser abuelo, pero yo soy su papá. Pero uno, ¿verdad? Antes uno obedecía a sus padres. Y a veces, pues nos preguntamos, ¿verdad?, quién es el responsable muchas veces de la desobediencia de los hijos. Y pues es triste decirlo, ¿verdad?, que muchas veces uno como padre ha sido parte de eso, ¿verdad?, de que los hijos sean desobedientes. Pero dice ahí: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto agrada al Señor. Entonces, como hijos se nos pide obediencia, porque, hermanos, al primero que vamos a agradar cuando somos hijos obedientes es a Dios. Esto agrada a Dios, dice. Y además, recuérdense que el capítulo 6 y versículo 2 de Efesios dice que el obedecer a los padres, eso trae, hermanos, una bendición extra. Honra a tu padre y a tu madre, oiga, para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Entonces, no solamente se agrada a Dios, sino que también, hermanos, uno recibe una bendición, que al ser buen hijo, obediente, las cosas le van a salir bien, ¿verdad? Y los días en esta tierra se van a alargar. O sea que son promesas con bendiciones, ¿no? Con bendiciones. Por eso, ustedes hijos que todavía están bajo la potestad de sus padres, que sus padres viven, tengan en cuenta este versículo, guárdenlo en su corazón, ¿verdad? Guárdenlo en su corazón, porque hay una poderosa razón, hermanos, al obedecer a los padres. Ahí dice: todo te irá bien. Al primero que vamos a estar agradando es a nuestro Padre Celestial, que es el Padre de todos los padres. A Él es el primero que vamos a estar agradando, ¿no? Entonces, este texto, ¿verdad?, este texto, el hijo deberá tenerlo consigo en su corazón y guardarlo para que todo le vaya bien. Entonces la Biblia es bien clara. Al final, un cristiano va a saber, cuando ya esté grande, cuando ya sea abuelo, cuando ya sea bisabuelo, va a llegar a entender que por su obediencia todas las cosas le salieron bien, que por su obediencia todo le fue bien. Pero el desobediente, pues claro está, no le va a ir bien, le va a ir mal. Esa es la ley de la vida. Eso es lo que está establecido en la palabra de Dios. Ahora miren lo que dice el versículo 21. Ahí va otra vez con los padres. La responsabilidad de los padres en la familia. Versículo 21. Dice que nos dice a los padres que no irritemos a nuestros hijos. ¿Ah? Que no provoquemos a nuestros hijos, en otras palabras. Eso sería, al provocar al hijo, es como empujarlo a una situación negativa donde el padre o la madre fue el causante. Entonces a los hijos dice: no hay que provocarlos, porque miren que hay padres que tienen ese hábito de estar regañando por todo, como que llegara, no sé, como que llegara a una edad en los hijos que todo lo que hacen a los papás les cae mal. Y hay padres que así son, pues, ¿verdad? Solo vienen regañando. Entonces lo que están haciendo, cuando el padre es así, cuando la madre es así, que por todo regañan a sus hijos, están perdiendo ese ambiente de convivencia en el hogar. Entonces, ¿qué es lo que hace el hijo? ¿Qué es lo que hace la hija? Trata la manera de irse. A veces se van de la casa, o a veces la primera que pasa, se casan con ellos, se enamoran, o no se enamoran, sino que se casan, ¿verdad? No por amor, sino por salir del dominio de los padres, porque no aguantan a los papás, la forma en que los tratan, el ambiente que hay en la casa. Entonces, con el primero que me encuentren, se van. Entonces, como decimos en Guatemala, salen de las llamas para caer en las brasas, porque más adelante puede ser un matrimonio fracasado también, porque su principio fue malo. Entonces aquí los padres debemos de tener cuidado de no provocar a ir a nuestros hijos.
Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Si bien anteriormente en estos versículos se le pidió al hijo que fuera obediente, ahora tenemos a los padres y les dice el Espíritu Santo que no provoquen a sus hijos, que no sean la causa de que sus hijos se desanimen. Una madre, un padre controlador con sus hijos los irrita. Los irrita, claro. Al hijo hay que regañarlo, hay que educarlo, hay que corregirlo, pero tiene pues un límite. No estarlo regañando por todo. Hay padres que comparan a sus hijos con otros. Es que ¿por qué no fuiste como fulano? ¿Por qué no fuiste como sutano? Y eso va creando en los hijos un sentimiento de frustración, de fracaso, que eso les va a hacer daño en su vida. Un hijo no debiera de ver el rostro de su padre y decir: ahora ¿con qué vendrá el viejo? ¿Qué es lo que me va a decir? ¿Por qué me va a regañar? ¿Qué hice ahora? Porque el padre solo se acerca al hijo para regañarlo, a regañar a la hija. Y dice aquí, hermanos, el versículo 21, para que no se desalienten. No hay que provocarlos a ira para que no se desalienten, para que no se desanimen. Cada vez que como padres provocamos a nuestros hijos, entonces estamos creando en ellos una rebeldía pasiva. Ahí se la van guardando, se la van guardando, se la van guardando, hasta que llega un momento que esa rebeldía se activa. Entonces el patojo ya explota. Ahí viene el problema. Ahí viene la rebeldía. Pero vino acumulando por días, por meses o por años la actitud de sus padres. Entonces, como padres, no nos vamos a sentir bien si nuestros hijos se han desalentado por nuestra propia insensatez. Porque como padres, más que todo, tenemos que ver el área espiritual de nuestros hijos. El área espiritual, preocuparnos por el área espiritual de nuestros hijos. Ahora estas palabras que dice para que no se desanimen, para que no se desalienten, estas son palabras que tienen que ser analizadas por un padre que busca lo mejor para sus hijos, que desea lo mejor para sus hijos. Entonces nosotros como padres con frecuencia debiéramos de evaluar nuestra actitud como padres. ¿Cómo es nuestra actitud hacia nuestros hijos? Dios me dio la dicha, el regalo de darme 4 hijos. Me dio 3 mujeres y me dio un varón. Pero mis 4 hijos se merecen toda mi consideración y todo mi respeto. Yo a mis hijos los respeto. Yo bromeo con ellos, pero hasta aquí. Ellos sí se han pasado conmigo. Si les contara yo los respeto. Yo los respeto. Yo llego a la casa de Javi, llego a la casa de Yunis, llego a la casa de Buki. Yo llego y yo me siento en la sala y de ahí no paso. Yo no paso. Yo no entro ahí a abrir la refrigeradora, a ver qué tenés aquí vos. No llego ahí a abrir los gabinetes. No, yo me siento en la sala. Si ellos me dicen vení o pasá, entrá, entonces es otra cosa. No porque no tenga confianza, sino que es por respeto. Mi hija Stephanie vive con nosotros, vive ahí porque hay lugar para que viva ahí. Y yo nunca entro al cuarto de ellos. Y si no están, yo no entro a ese cuarto. Yo no ando, hoy no estamos, me voy a meter a ver qué tienen aquí en el closet y abrir gavetas. No, respeto. Son mis hijos, pero los respeto. Y ¿por qué tenés esa cosa ahí? O vos, Julis, ¿por qué colgaste ese cuadro ahí? Es señora de su casa, ¿verdad? Como mi esposa es señora de su casa. Hay mi esposa anda ahí que pone una cosa aquí. Mira qué te parece, a mí me gusta. Pues si te gusta, ahí déjala. Es su casa. Que mira que este florero, ¿crees que va este florero ahí? Si a vos te gusta, ahí déjalo. Es su casa. ¿Cómo estás peleando con ella porque movió un cuadro ahí? A veces digo, ¿y eso? No, lo puse. Digo yo por dentro, qué feo se mira, pero me caigo, pues. Me caigo.
No le digo nada. La respeto también, como respeto a mis hijos. Así que debemos de... Es que mire, uno como padre, hermano, mire, uno como padre, ya mis hijos están grandes, pero uno como padre, hermanos, ver a un hijo seguro en la vida, ver a un hijo alegre, un hijo triunfador, un hijo firme en su fe, eso es lo más grande que hay para uno como padre. Que ganen su dinero, pues gracias a Dios, pero que estén firmes en la fe, que busquen a Dios, eso es lo principal para mí. Eso es lo principal para mí. Entonces, qué precioso pues es que saber y entender que hay un diseño de Dios para la familia. Y ese diseño se va a llevar a cabo a través de las responsabilidades de cada uno como miembro de la familia. Carlitos y Sandy, ustedes se quedaron solos. Ya sus hijos se fueron bien lejos, ¿no? Pero tienen esa satisfacción que cumplieron como padres. Lo que decía hace un ratito, cuando uno mira a sus hijos que son hijos de bien, uno se siente contento, se siente feliz. Pero lo que se nos demanda a todos, lo que se le demanda a los padres, a los esposos, a las esposas, a las madres, a los hijos, es que todos seamos fieles al Señor. Mientras caminamos, mientras buscamos caminar en este diseño que Dios estableció para las familias, este diseño, hermanos, donde las esposas se sometan a los esposos, donde los maridos amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas, en este diseño donde los hijos deben de obedecer a los padres y donde los padres no provoquen a ir a sus hijos. Este es el diseño de Dios para la familia. Pero vaya usted al mundo, ¿existe este diseño? No. Hay problemas. Pero gracias a Dios, porque a través de la Biblia podemos entender la voluntad de Dios, no solamente para mí como persona, sino para toda mi familia. Así que Dios los bendiga, que Dios los ayude. Y gracias a Dios porque tenemos hogares felices, ¿verdad? Tenemos hogares felices. Vaya, que Dios bendiga esta palabra.